Ahora invitamos a subir a los asesores privados Horacio Mangini y Fernando Batistela. Ellos formarán parte del panel Panorama Productivo y Económico de la Problemática de Malezas en Trigo, Maíz y Soja. Ahora hará uso de la palabra Fernando Batistela. Buenas tardes. Bueno, gracias a los organizadores del evento por esta invitación. La verdad que venimos escuchando cosas muy interesantes a lo largo de la jornada. Es un gusto compartir esto con el escenario con Horacio. Les pido disculpas por ahora porque yo mandé por mail la presentación y no está acá, así que la están tratando de conseguir. Mientras tanto les digo, lo que me pidieron fue que hable sobre algunas experiencias de un manejo eficiente sobre situaciones de resistencia. Ahí seleccioné 2 situaciones para contarles y al final de la presentación lo que quería era mostrar algunos tips, algunas conclusiones que van a ver que son cosas que se repiten de todo lo que venimos escuchando a lo largo de la jornada, ¿no? Pero que es importante tenerlas en cuenta desde nuestro punto de vista y son casi una checklist que tenemos cada vez que tenemos que tomar decisiones o planificar en un campo. No sé qué, la presentación, disculpen. ¿Sí? Bueno, ya viene. Les voy contando. La primera experiencia que tuve fue en el año 96-97, la campaña 96-97, con el glifosato resistente, el ataco resistente a ALS. En ese momento en el que no estaba todavía no se usaba en forma masiva la soja transgénica y acababa de aparecer el herbicida más usado o el grupo de herbicidas que más usábamos eran las ALS, que eran muy eficientes y para sorpresa nuestra, bueno, era una situación normal, era una soja de grupo 8 con un surco cerrado, con un buen potencial de rendimiento porque las cosas venían muy bien, estaba en un estado fenológico R4/R5, empiezan a aparecer plantas de ataco por arriba del cultivo y bueno, recurrimos a las herramientas que teníamos que eran muy eficientes. En ese caso era el clorimurón, un herbicida de postemergencia que tenía un control excelente sobre el ataco, a una dosis de 60 gramos por hectárea, no teníamos que tener ningún problema. Se hizo la aplicación y grande fue la sorpresa y realmente un desconcierto cuando fuimos al campo y vimos que había un control que no llegaba a superar el 40%. Había plantas de este tamaño de ataco, vivas, al lado a medio metro plantas muertas. En ese momento no pensamos en resistencia, no era algo que esté sabíamos que había aparecido en el sur el ataque resistente a ALS, pero no estábamos seguros. Lo primero que hicimos fue averiguar todo lo que era las condiciones de aplicación, si se aplicó la dosis correcta, cómo estaban los picos de la máquina, el momento específico en el que se hizo esa aplicación, todo estaba bien. Finalmente tuvimos que aceptar y darnos cuenta que estábamos con un problema bastante grave. No teníamos herramientas para solucionar eso. Un herbicida de contacto de postemergencia, como lo que se usaba se usan hoy también, como es el lactofen, benazolín o fomesafen, lo único que iba a hacer era aumentar los costos y no nos iba a permitir mejorar la situación. Tuvimos que recurrir a un trabajo de malezada manual, que fue lo único que nos permitió bajar en la competencia del ataque a este cultivo y de otra manera hubiéramos empezado a perder rinde de una forma importante porque la densidad era media a alta y en el tiempo que tomamos en reaccionar desde lo que ocurrió desde que lo detectamos hasta que decidimos qué hacer, fue aumentando la densidad del cultivo. Bueno,
teníamos dos problemas ahí, porque primero que fue que ya ahí se solucionó lo que, o por lo menos atenuamos el impacto de este enmalezamiento. Después queríamos ver cómo seguíamos para adelante. La solución en la zona ya estaba, porque llegó la soja RR con el glifosato, con lo cual no había ningún problema, era para olvidarlo al ataque resistente a ALS, porque sembrando una soja transgénica con el uso de glifosato no había ningún problema. El único problema que teníamos nosotros era que la empresa propietaria de este campo era una empresa que estaba produciendo especialidades y estaba buscando un mercado de venta de soja transgénica, de soja no transgénica, con un plus de precio sobre la pizarra. Con lo cual no teníamos posibilidad de adoptar la nueva tecnología, tuvimos que buscar una solución dentro del viejo sistema. Empezamos a reunirnos con empresas de agroquímicos, especialistas, asesores. Bueno, optamos por una herramienta que esto es lo que, digamos, a nosotros por lo menos nos hace pensar un poco, que es lo mismo que estamos usando ahora. Fue empezar a mezclar principios activos, empezamos a usar y una rotación de cultivos, obviamente, que la tuvimos en forma muy rígida, más allá de los márgenes que esperábamos de cada cultivo. La rotación se mantuvo en forma muy estricta, 2 años de soja, 1 año de maíz, para poder incluso al meter otros cultivos aumentar la cantidad de principios activos que teníamos en el sistema. Usamos diclosulán con sulfentrazone y en el caso de soja, y con eso hemos podido mantener un control muy eficiente, no volvimos a tener escape de este tipo, y el objetivo era tratar de no usar o no tener necesidad de usar aplicaciones de postemergencia por lo exigente que son en tamaño de malezas, en condiciones ambientales, etcétera. Con este sistema logramos llevar el campo en buenas condiciones durante varias campañas, desde la campaña 97-98 hasta el 2005, que fue el año en que se dejó de ese negocio de soja no transgénica y ya se entró al sistema normal. Hoy estamos trabajando de la misma manera, con las mismas herramientas de esa época, y también es como para, en mi caso particular, me deja una luz amarilla porque no es nuevo, estamos usando las viejas cosas, ya se dijo varias veces durante la jornada de hoy, los viejos herbicidas, las viejas combinaciones, no tenemos muchas cosas nuevas. Otra experiencia que tuvimos, eso ya fue más reciente, en la campaña 2012-2013, la comento porque también tiene que ver con uno de los gráficos que mostraron hoy, en el día de hoy, sobre la aparición, esa curva donde veíamos que había una aparición de la maleza en el campo, cuando uno prácticamente no la ve o no nota la presencia, y de pronto se sorprende cuando la encontró y estaba el campo o el lote tomado en un porcentaje muy alto. Eso nos pasó a nosotros con el Leucine indica, en un campo que venía sin ningún problema de maleza resistente. Cuando fuimos a hacer una aplicación para matar un manto de leucine que estaba bastante chica, se aplicaron 2 litros de glifosato premium, y resulta que la sorpresa fue grande cuando... ¿Ah, ya está? Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, esto, vuelvo para atrás un poco, esto ya era cuando ya se estaba haciendo desmalezada manual, como pueden ver ahí, lo que se ve atrás es el ataco. Ese lote, si no hacíamos nada, se perdía, y eso tenía, no recuerdo bien, pero habría tenido un pivot como herbicida residual, y después se le aplicó el Classic, que era lo que hacíamos siempre, y miren la densidad de ataco que tuvimos. Obviamente esto habrá sido traído por la cosechadora el año anterior, probablemente, pero la situación era grave. Acá vemos cuando se estaba haciendo la desmalezada manual, estas fotos son fotos viejas, fotos que las tuve que escanear, no teníamos máquina digital ahí, por eso se ve medio mal. Hasta parece que fuera un chino el que está ahí, pero no, es una... no sé qué sombrero tenía, pero... Y la situación siguiente que estaba contando era el leucine.
Nosotros encontramos la leucina, se aplicó y resulta que no tuvimos resultado. Otra vez, sorpresa. Lo primero que piensa uno, problema de aplicación. Sospechamos la resistencia, ya estaba el tema en boga y lo estábamos tratando, estábamos capacitándonos todos para manejarlo. Pero bueno, probamos de todos modos unas aplicaciones a diferentes dosis de glifosato para ver si efectivamente era resistencia. Eso lo hicimos al día siguiente, acá no nos demoramos en actuar y vimos esto: plantas muertas, plantas tocadas y plantas intactas. Esto era en un lote que estaba un poco más grande, la mayoría estaba más chica. Lo que tuvimos que hacer fue actuar de acuerdo a lo que veníamos aprendiendo. Una de las frases que me había quedado grabada de las capacitaciones que veníamos haciendo fue no usar selectividad cuando no la necesitamos. Eso lo escuché del ingeniero Fada en alguna de las capacitaciones que tuvimos. Y el objetivo de esto es tratar de cuidar las herramientas. Nosotros estábamos en noviembre, 15-20 de noviembre, con la intención de sembrar en diciembre, no había cultivo, no teníamos por qué usar un graminicida. Hemos visto también hoy en las presentaciones, el graminicida junto con las ALS son los herbicidas que más fácilmente pueden generar resistencia. Así que optamos por no usar graminicida y dejarlo eso para cuando tengamos el cultivo. Usamos Paraquat, a 2,5 litros de Paraquat con medio litro de aceite. Con eso hemos logrado tener una situación como esta y entrar a un lote limpio y sembrar con la leucina controlada. Posteriormente a esto se usaron graminicidas en el caso de la soja, que hubo que hacer en casi todos los lotes una aplicación y en otros lotes 2. Y en el caso del maíz seleccionamos híbridos que sean resistentes al glufosinato para poder hacer aplicaciones en post-emergencia y controlar la maleza. Esto, sumado a la rotación de cultivos, nos permitió al día de hoy, que esto fue la campaña 12-13, el día de hoy la presión de leucina que tenemos en este campo no llega al 20% de lo que encontramos en el inicio. Son dos ejemplos, uno más que por ahí podría comentar es que va a ser redundar a lo que dijeron todos, no dejar de tener en cuenta las labores mecánicas, ya sea una desmalezadora, un rolo o una rastra. Hay situaciones en las cuales quizá la mejor opción sea esa. Nosotros de hecho la usamos en un campo alquilado que se tomó tarde, como muchas veces pasa en los alquileres de campo. Era un manto de leucina también florecida, no había llovido, era principio de noviembre. Y lo que se hizo fue desmalezarla para uniformizar rebrote y empezar a usar herbicidas cuando tengamos condiciones adecuadas. Bueno, y para terminar, las conclusiones, no sé si llaman las conclusiones, o bueno, es una lista de cosas que nos quedan en la cabeza cuando nos ponemos a trabajar con esto. Bueno, las recorridas de los lotes deben ser frecuentes. Hay que saber identificar las malezas que están presentes, en qué estado están. No nos podemos sorprender, esto ya también lo repitieron durante el día de hoy. Hay que trabajar durante todo el año en esto. El campo, uno no puede irse después de la cosecha y volver en noviembre para ver qué va a hacer. Perdón. A ver esto. Bueno, esto también, todo es redundante, incorporar la mayor cantidad de principios activos al sistema. Esto también, junto con la rotación de cultivos, vamos a lograr incorporar mayor cantidad de principios activos. La rotación de cultivos ya fue mencionada, todas las bondades que tiene. Creo que no tiene sentido seguir hablando de eso. Lo tenemos todos muy claros. Lo que sí, que hay que tratar de, cuando uno hace el presupuesto y ve los márgenes, hay que tratar de ver el número más allá de la campaña esa, porque un cultivo de soja sobre un rastrojo de maíz, normalmente, y sobre todo si la campaña es mala, siempre nos da un diferencial de rendimiento respecto a un cultivo que viene sobre el rastrojo de soja, ¿no? Por eso siempre hay que ver un poquito más allá de la campaña esta. Cuando sea posible, analizar la posibilidad de cultivo de invierno o cultivo de cobertura. Bueno, yo digo cuando sea posible porque en nuestra zona muchas veces eso no podemos hacerlo.
Nosotros tenemos el criterio de medir agua útil en el perfil. Si no tenemos el agua suficiente como para generar un cultivo exitoso, directamente preferimos no hacerlo. Creemos que la peor de las situaciones es quedarnos a mitad de camino, o sea, un cultivo que nació por rodales y tenemos rodales de cultivo, ya sea de trigo o de cártamo eventualmente, con rodales de maleza. Eso es lo que pretendemos evitar. Creemos que es la peor de las situaciones porque no podemos controlar la maleza porque hay algo de cultivo que probablemente después lo cosechemos. En el caso de los cultivos de cobertura, bueno, hay que tener disciplina. Si uno porque los argumentos en este sentido son muchas veces que el cultivo de invierno le quita humedad para el cultivo de verano. Si viene una sequía después, hay falta de humedad, vamos a tener problemas para el cultivo estival, que es el cultivo verdadero para nosotros, el que aporta el margen. En ese caso uno puede hacer cultivo de cobertura, pero tiene que tener disciplina, aunque esté lindo, cuando está encañado o en antesis ya debería secarlo y realmente utilizarlo para eso. Un último comentario con respecto a esto de los cultivos de invierno. Nosotros, yo tengo un número diferente al de Horacio. Cuando el número de barbecho que tengo en presupuesto ronda los $50 a $60 por hectárea, incluyendo el agroquímico más el costo de la labor. Si yo voy a hacer un cultivo de invierno, obviamente en condiciones que pueda lograrlo, un trigo, por ejemplo, en la zona de Anta, un trigo, todo lo que estoy hablando de las laquitas, disculpen que no lo aclaré al principio, en la zona de las laquitas, un trigo nos puede rendir 800, 1000 kilos, eso es lo normal. Si da más, bueno, bienvenido, pero no es lo normal que dé más. Entonces, el número y el análisis que hacemos es, bueno, si yo voy a gastar en un barbecho $50, entonces, con un trigo bien implantado y que me genere una buena cobertura, puedo estar dispuesto a que me dé, a tener una pérdida de $30, de $40 en ese trigo, pero tuve una mejora lo usé como una herramienta de control de malezas. Y eso lo tenemos comprobado, es eficiente cuando logramos una buena implantación. Bueno, tratar de evitar que las malezas generen descendencia es simplemente permitir que las malezas semillen. Hay que barbechar, si no hay cultivo hay que barbechar. No usar selectividad cuando no sea necesario usarla, lo que acabamos de comentar, cuidar las herramientas. Bueno, anticiparse, usar residuales, tratar de evitar el uso de postemergentes, ante la duda. Si se entra en un campo nuevo, armar una estrategia que nos cubra de las malezas más problemáticas. En nuestro caso consideramos que es el Amaranthus. El post emergente tiene que tener buenas condiciones, estresamos más al cultivo. Normalmente la condición de la maleza tiene que ser chica y muchas veces no llegamos a tiempo para controlarlo, con lo cual es una herramienta de salvataje. Deberíamos evitarla como metodología, por lo menos a nuestro criterio. Bueno, la calidad de aplicación, el uso de coadyuvantes, antievaporantes, condiciones ambientales, las pastillas que se usen, calidad de agua de aplicación, son cosas que tenemos que tenerlas permanentemente en cuenta. Limpieza de cosechadoras, nos mostraron acá una metodología de limpieza, no es difícil hacerlo, lo que hay que ser es organizado, pero es fundamental porque los comentarios, las dos experiencias que les conté yo hoy acá, fueron malezas sembradas por las cosechadoras, y en uno de los casos, sobre todo el de leucine, estaba clarísimo porque veíamos las franjas de leucine. Hay que trabajar todo el año para contener las malezas resistentes, lo mencionamos recién. Bueno, el apoyo con trabajos manuales para el control de manchones de maleza, sobre todo en la época primaveral, cuando empezamos a ver rebrotes, algunas, sobre todo el sorgo de Alepo, empezar a trabajar con mochila para tratar todos los manchones es una buena alternativa. Y los sistemas nuevos que ya nos describieron son una excelente alternativa para complementar todo el resto de las herramientas que estamos mencionando. Para terminar, bueno, también se mencionó esto. Nosotros creemos hoy que, yo me acuerdo que en una época se mencionaba que la ganadería era una tecnología de procesos y la agricultura era una tecnología de insumos. Y creo que sí, en una época fue así.
la soja RR, la época de oro de la soja RR, uno miraba por la ventana de la camioneta y decidía el momento y la dosis de aplicación del herbicida y llegaba con lotes impecables a cosecha. Hoy creo que no hay ninguna duda y bueno, ya de hecho se mencionó durante la jornada, es una tecnología de procesos, no hay herramientas mágicas que solucionen las cosas de una sola vez. Todo lo que hagamos va a repercutir en el tiempo en forma positiva o negativa. Entonces tenemos que pensar más allá de ahora, ver la película y no la foto, no quedarnos con lo que estamos viendo y solucionar eso específicamente que puede volverse en contra si fue mala la decisión. Y termino con esto, una frase que leí en una cartilla, en una publicación del ingeniero Jorge Latuf de ACREA. Me gustó lo que dice porque creo que tiene mucho que ver con esto, con los procesos. El arte y conocimiento de cómo hacer las cosas hace la diferencia a la hora de gestionar sistemas complejos que incluyen la biología y el clima. Bueno, muchas gracias.